Buenos días. Vamos a ver la teoría del tercer y último filósofo moderno que trata del contrato social. Y me diréis, ¿y por qué este apartado se llama el contrato social? Porque si bien solemos decir que las teorías de Hobbes, de Locke y de Rousseau, y hay más, lo que pasa es que para simplificarlo lo reducimos a tres, son las teorías del contrato social. La palabra contrato social es el título de una obra de Rousseau. Es decir, que hasta Rousseau nos hablaba del contrato social. Esto es un poco como lo que vimos de que Pitágoras inventa la palabra filosofía y hoy en día solemos decir que Tales es un filósofo, ¿vale? Tales no pudo decir yo soy un filósofo porque se inventa más tarde, pero hoy en día con la perspectiva podemos decir, o por ejemplo vimos también el término utopía, es de Tomás Moro, es del Renacimiento, pero hoy en día decimos la teoría de Platón es una utopía, o 20 veces os he explicado, Aristóteles no habla de la metafísica porque lo inventa 3 siglos más tarde Andrónico de Rodas. Aristóteles no puede decir mi metafísica es, nosotros podemos decir, y aquí la tenéis, ¿no?, que la metafísica de Aristóteles, término que acuña Andrónico de Rodas. Vale, entonces ya sabemos que contrato social es un invento de Rousseau, pero hablamos de las teorías del contrato social de Hobbes, de Locke y de Rousseau. Bien, vamos a hablar entonces de Rousseau. Aquí tenéis un retrato de este tercer y último filósofo moderno que vamos a ver. Un poquito de su vida, nos acordamos que su vida no es importante, no la incluyo en los exámenes, no la incluyo en los comentarios, por favor, que lo he dicho 20 veces, pero ahí siguen. Bien, entonces, Jean-Jacques Rousseau solemos decir que es un filósofo francés, realmente no es un filósofo francés porque nació en Suiza, en Ginebra, pero sí que es verdad que se va a trasladar a Francia y va a vivir prácticamente toda su vida en Francia. En un periodo de su vida se traslada a vivir con Hume. A ver, Hume nos debe sonar porque es un empirista y hemos tratado las teorías del empirismo y hemos hablado muchísimo de Hume. Se traslada a Escocia, invitado por Hume porque va a tener muchísimos problemas. Vamos a ver que este autor, el pobre, es paranoico, cree que todo el mundo le persigue, todo el mundo es su enemigo, es el rarito. Es el rarito dentro de los ilustrados franceses. Entonces, otro dato, es un ilustrado francés. Os recuerdo que los ilustrados franceses escribían la enciclopedia. La enciclopedia fue dirigida por Diderot y d'Alembert. ¿Y por qué es importantísima la enciclopedia? Porque recopila todo el saber de la época. Eso ya se había hecho. ¿Qué tiene de novedad la enciclopedia francesa? Que pretende ser accesible para todos. Pretende que el saber, la ciencia, la técnica, la puedan compartir todos. A ver, es un intento, no es porque yo escriba la enciclopedia, la cultura, el saber, la ciencia va a llegar a todos. Pero los ilustrados, siglo XVIII, pretenderán. Siglos más tarde se hará la educación obligatoria para todos, eso que os parece tan horroroso, esta obligación de ir al instituto, ¿verdad? Pero pensad que poco a poco va a llegar. Era un privilegio, las clases privilegiadas, es decir, la nobleza y el clero, tenían acceso al saber, pero no el resto. Rousseau va a colaborar en la enciclopedia, va a escribir los artículos de economía y de música. Es músico, pero va a ser rarito. Y vamos a ver por qué va a ser rarito. Os he puesto una imagen de Venecia. ¿Por qué? Porque durante unos años va a trabajar en Venecia. Y también os he puesto una imagen del rey francés, ¿de acuerdo? Os decía que os quedaréis con la imagen que hace Van Dyck del rey de Inglaterra. Aquí veis el rey francés y veis que la situación es completamente distinta. Los ingleses tenían una monarquía parlamentaria. El poder del monarca
estaba controlado por el Parlamento. En cambio, los franceses van a tener una monarquía absolutista y el poder de la Iglesia es mucho más fuerte en Francia que en Inglaterra. Además, Francia estaba en quiebra. Se les ocurrió la brillante idea, a ver, lo de brillante idea es entre comillas, es una broma, luego estas bromas que hago yo la ponéis en los exámenes y no. Bueno, los franceses apoyaron a los Estados Unidos. Apoyaron a Estados Unidos porque Estados Unidos era una colonia de su enemigo que era Inglaterra, pero se arruinaron. Y además, ¿qué pasó? Que hubo aristócratas que fueron a Estados Unidos para apoyar a los rebeldes y que trajeron las ideas revolucionarias. También va a pasar a los españoles. Los españoles también van a apoyar a los americanos. ¿Y qué va a pasar? Que sus colonias de Centroamérica y de Sudamérica van a decir, si los estadounidenses han hecho la revolución, ¿por qué nosotros no vamos a hacer la revolución? Bien, aquí veis a un monarca en su pleno esplendor. Veis que el arte nos muestra. Por eso os decía, el rey inglés con un caballo parecía una cosa mucho más accesible, mucho más parecido a sus súbditos que el rey francés. Y aquí tenéis un retrato, esto es un nuevo arte que es el rococó, se utiliza el pastel. Tenéis un retrato de Madame Pompadour. Madame Pompadour era la amante del rey y era la amante oficial del rey. Hubo un grupo un año que les hacía muchísima gracia esto de que el rey tuviera, el rey francés, amantes oficiales. Los reyes carecen de vida privada. Su vida, su muerte, cuando se levantaban, cuando desayunaban, cuando cenaban, era algo público, pues sus amantes también, y tenía un cargo. A ver, la amante del rey, Madame Pompadour, que creó un estilo, el estilo Pompadour, era importantísima. Quien tenía acceso al amante del rey podía tener acceso al rey. Así que era muy importante esta señora. Esta señora apoyó la enciclopedia. Esta señora, por lo tanto, era para los ilustrados que colaboraban en la enciclopedia, fue muy importante. Bien, pero todo esto son anecdotitas porque lo importante es la teoría de Rousseau. Bien, vamos a empezar igual que los otros. Vamos a hablar del estado de naturaleza. Ya hemos visto que hay diferencias. Para Hobbes es la guerra de todos contra todos, tenemos derecho a todo, pues acabaríamos matando unos a los otros. En cambio, Locke, tenemos ciertos derechos, no derecho a todo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, y lo tiene más difícil para argumentar por qué vamos a abandonar ese estado de naturaleza. Bien, para Rousseau justamente es al revés, ¿vale? Y esto no se pone en un examen o en un comentario, es al revés, es un truco, los trucos no se ponen. Si Hobbes piensa que somos agresivos, violentos, competitivos por naturaleza, ya vimos lo del pecado natural de San Agustín de Hipona, en cambio para Rousseau somos el buen salvaje. El buen salvaje es mala traducción del francés, no quiere decir que seamos salvajes, sino que somos primitivos, ¿de acuerdo? Y somos buenos por naturaleza. A ver, esta teoría también la conocéis. ¿Cuántas películas habéis visto en que el niño era bueno, pobrecito mío, era tan bueno, pero su mamá murió, le pusieron al cargo de un señor que era muy malo, luego es que el policía le detuvo por robar una Coca-Cola, acaba en la cárcel y acaba siendo malísimo? El ser humano es bueno por naturaleza, pero es la sociedad que le corrompe. Es una teoría de Rousseau. Y es una teoría de Rousseau que compartís, que es contradictoria con la teoría de Hobbes. Curiosamente, no se puede sostener las dos teorías a la vez. O somos buenos por naturaleza, somos cándidos, somos inocentes, o somos agresivos por naturaleza, codiciosos por naturaleza. Cuando se pregunta a la gente cómo eran los pueblos primitivos, que es una mal traducción porque primitivos no son, o los pueblos salvajes, ¿qué se suele pensar? Que eran buenos,
que no tienen este afán competitivo que tenemos nosotros, que somos nosotros los occidentales que les hemos corrompido, ¿vale? También se tiene la teoría contraria, son unos salvajes, son unos caníbales, cometen sacrificios humanos, o sea, las dos teorías. ¿Con cuál nos quedamos? Son cándidos, inocentes, buenos, se ayudan entre ellos, o son una panda de salvajes violentos y nos van a matar en cualquier segundo. ¿De acuerdo? Teoría de Rousseau, teoría de Hobbes. Bien, entonces estamos con la teoría del estado natural. Según Rousseau era el paraíso, vivíamos fenomenal, pero ¿cuál fue el problema? Y cuidado, en la teoría de Rousseau son 4 pasos. En las teorías anteriores eran 2. El estado de naturaleza, el contrato y el resultado. Su resultado es: yo quiero un estado absolutista, yo quiero un estado liberal. Bien, pero en el de Rousseau son 4 pasos en la argumentación. Primero, el supuesto estado natural que no ha existido jamás. Segundo, la decadencia de ese estado natural. Tercero, el contrato social y el resultado de ese contrato social. Bien, vamos con la decadencia, ¿no? Porque Rousseau es un autor del siglo XVIII, la Ilustración, y no está para él en el estado natural, donde somos felices, inocentes, cándidos, sino que ese estado se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido según él? Se ha perdido según él debido a la propiedad privada. Bien, empezamos a ver que el problema es la propiedad privada. Para Locke es un derecho. Para Rousseau es el problema. Hubo alguien, dice en el contrato social, que decidió: este terrenito es mío, y hubo otro tan tonto que dijo: bueno, vale, pues si es tuyo, pues entonces mejor que sea tuyo. Vale, el problema es la abolición privada. Cuidado, Rousseau no lleva su argumento hasta el límite. Si el problema es la propiedad privada, la solución sería la abolición de la propiedad privada. Esa teoría la va a tener Marx un siglo más tarde. El problema es la propiedad privada. Yo, como comunista, abogo, que quiere decir defiendo, la abolición, que quiere decir que desaparezca la propiedad privada. Pero en examen tenéis que utilizar el vocabulario adecuado. Abolición de la propiedad privada. Rousseau no va tan lejos. Para él ese es el problema. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que hemos creado diferencias económicas. A ver, os he dicho antes que Rousseau escribe artículos en la enciclopedia de economía. Rousseau es el primero que se da cuenta que el problema es económico. Y cuando digo económico no me refiero a dinero. A ver, los que estudiáis economía sabéis que la economía no es simplemente dinero. Tengo dinero en el banco, no tengo dinero en el banco. Puede ser otras cosas, pero lo que está claro es: algunos comen todos los días, otros no comen. Unos tienen una casa donde poder estar para no congelarse de frío o no asarse de calor, y otros no lo tienen. Entonces, el problema es económico, según Rousseau, y no como se consideraba durante siglos, que era un problema de derechos. El amo tiene derechos, el esclavo no tiene derechos. El amo puede matar al esclavo, el esclavo, y cuidado con esto de poder, por poder podía, pero legalmente no le amparaban las leyes, ¿no? El señor feudal tiene unos privilegios y unos derechos que no tiene el siervo. Bien, el problema para Rousseau es un problema económico. Unos comen, otros no. Unos tienen casa y otros no. Unos tienen tierras y otros no. La propiedad privada crea las desigualdades. Los humanos nos hemos unido haciendo unas leyes, pensando que esas leyes van a defender a los pobres. Mentira, las leyes defienden a los poderosos. Esto es otro descubrimiento de Rousseau. Ejemplo, si yo tengo una gran fortuna en España, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una fundación. Y cuando hago una fundación, ¿pago ese 20% que os decía antes? No, pago un 2%. Entonces, para hacer una fundación necesito contratar a 100 personas ya, pero si tengo una gran fortuna, puedo contratar a cualquiera y decir: mira, te voy a pagar 100 euros al mes y nada, te convoco una vez cada 3 meses una reunión, media horita, ¿qué te parece? ¿Firmas? Sí, firmo. 100 euros por no hacer nada, pues soy miembro de esta fundación. Bien, entonces diremos: ¿por qué los gobiernos
de los países ayudan a los multimillonarios? Bueno, como la señora de Alba, que tiene una fundación. Bueno, porque apoyan a esos muy ricos porque no quieren que cojan sus grandes fortunas y se las lleven a otro país. ¿Y por qué no apoyan al señor que tiene una mercería en la esquina? Porque el señor que tiene una mercería en la esquina no puede coger la mercería y mañana llevársela a Suiza. ¿De acuerdo? Entonces, los privilegiados tienen leyes que los defienden, mientras que los pobres no tienen leyes que les defiendan, según Rousseau. A ver, os decía que Rousseau era rarito. ¿Y por qué es rarito? Bien, porque hay una cosa que tienen todos los ilustrados en común, ilustrados como Voltaire o Montesquieu, y es en la idea del progreso. Para los ilustrados, gracias a la ciencia, gracias a la técnica, el ser humano va a vivir mejor. Ya vimos en clase qué es esto del progreso. El progreso significa una mejora, por lo tanto, del género humano. A ver, ya vimos que es cuestionable. Alguien puede decir, mentira, profe, cada vez hay más guerras. Mentira, profe, cada vez hay más gente que muere de hambre. Pero también alguien puede argumentar, gracias a la ciencia hemos conseguido luchar contra ciertas enfermedades. Gracias a la ciencia la gente vive más años. Gracias a la ciencia la gente no tiene que hacer ciertos trabajos penibles. Bueno, es discutible si la humanidad progresa o no, pero entendamos el concepto de progreso. Es un concepto novedoso, es un concepto que aparece con la Ilustración. ¿Y por qué aparece con la Ilustración? Porque durante siglos se había considerado que Dios había creado el mundo. La creación divina era perfecta y no iba a venir el ser humano a poner parchecitos a la creación perfecta divina. Con la Ilustración, los ilustrados son anticlericales. Cuidado, no son ateos, que tendréis siempre a exagerar, pero sí que cuestionan y cuestionan el poder de la Iglesia. Vimos un fragmento de Kant, donde se muestra bien ese lucha contra el poder de la monarquía, de la aristocracia y de la Iglesia, ¿de acuerdo? Que son privilegiados. Entonces, el progreso es una teoría que aparece con la Ilustración. Los ilustrados van a defender el progreso, salvo Rousseau. Rousseau va a participar en un concurso que va a ganar sorprendentemente, que la pregunta era si las artes y las ciencias han ayudado al género humano a que sean más felices, a ser más virtuosos, mejores personas. Rousseau va a decir que no, que al contrario, que cuanto más estudiamos, que cuanto más sabemos y cuantos más conocimientos tenemos, peores personas somos. Es una teoría sorprendente. Es una teoría sorprendente para la época. Para la época siempre se había pensado que el rico muy rico era peor persona que el pobre muy pobre. El dinero corrompe, el poder corrompe, pero que el saber corrompe era novedoso. Sorprendentemente ganó el concurso. A ver, esta teoría os puede parecer un poquito rara, pero tener en cuenta que Rousseau tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Antes, en el otro vídeo hablaba de Locke y cómo su influencia se ve en la Constitución americana. También se ve la influencia de Rousseau. Esta idea de que las personas de campo, las personas sin cultura, las personas que no han ido a la universidad son mejores porque son más naïf, más ingenuas, más cándidas que las personas educadas. El rechazo que tienen los americanos a las universidades, al saber, a los científicos, a los técnicos, que lleva a que un señor como Trump haya ganado las elecciones, se ve la influencia de Rousseau, de desconfío del saber, desconfío de la ciudad, desconfío de la universidad. Bien, tenemos un estado de naturaleza, recapitulo, vuelvo un poquito para atrás, que es un estado de naturaleza que ha sido corrompido, la decadencia por
el arte, la ciencia y la propiedad privada, fundamentalmente la propiedad privada. Nos hemos convertido en competidores, en vanidosos. Rousseau llegó a París, se encontró esos salones de las damas aristocráticas donde los filósofos, les philosophes, los ilustrados competían entre sí, se sintió rechazado porque era prácticamente un mendigo y entonces rechaza ese ambiente ilustrado. Solución de Rousseau, un contrato social, igual que Hobbes tiene un contrato, Locke tiene un contrato, Rousseau va a tener un contrato. Diferencias. El contrato ya no se hace con el gobernante, ni a favor del gobernante ni con el gobernante. El contrato se hará con los otros ciudadanos. Bien, a Rousseau le preocupaba mucho una cosa, que es un problema. ¿Cómo puedo ser yo libre y al mismo tiempo que haya un orden social? Que no acabe esto siendo la anarquía, el caos o la guerra de todos contra todos que decía Hobbes. Y después de pensarlo mucho, encontró la solución. La solución que él encontró se basa en que somos racionales. Vale, sí, somos sentimentales, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero también somos racionales. Y cuando razonamos, pensamos todos igual. Vimos desde Heráclito que esta es una de las reglas básicas de la filosofía. Cuando sentimos, cuando opinamos, opinamos distinto, pero cuando razonamos, razonamos todos iguales. Bien, si dos científicos se pueden poner de acuerdo sobre una teoría científica, digamos la teoría de Newton, y aceptarla, ¿por qué en política no podemos? Porque en política defendemos nuestros intereses privados. A mí me viene bien que nos bajen los impuestos, pero al conjunto de la sociedad nos viene fatal. Nuestros intereses privados van en contra de los intereses comunes. Si yo dejara de pensar, porque no es pensar, de defender mis intereses privados y pudiera pensar, es decir, qué es lo bueno para todos, entonces podríamos fundar un Estado. ¿Cómo se llama este Estado? Pues se llama democracia, ¿vale? Entonces Rousseau es el gran defensor de la democracia. Cuidado, no me pongáis que Rousseau inventa la democracia. La democracia la inventaron los griegos. Ya sabemos que no es nuestra democracia es una democracia representativa, elegimos a unos representantes y en cambio la democracia de los atenienses era directa. Ellos eran políticos, no elegían a alguien para que les representara. La democracia de Rousseau tampoco es nuestra democracia. Primero, por lo que para él es una democracia asamblearia, es decir, todos participaríamos. ¿De acuerdo? Y segundo, nosotros cuando participamos en democracia defendemos nuestros intereses porque para Rousseau, cuando yo defiendo mis intereses, no estoy siendo democrático. Cuando defiendo los intereses de todos, entonces sí. ¿Qué nos enseñó Rousseau? Rousseau nos ha enseñado que yo puedo convencer cuando utilizo un argumento diciendo esto es lo bueno para todos, no cuando digo esto es lo bueno para mí. ¿De acuerdo? No es lo mismo que un médico diga quiero que me suban el sueldo a que diga quiero poder pasar 5 minutos con cada paciente. Porque si puedo pasar 5 minutos en vez de 2, le podré atender mejor. Y si le atiendo mejor, a lo mejor no le derivo a un especialista. Y si le atiendo mejor, a lo mejor no tiene que venir 2 o 3 veces. Y si le atiendo mejor, va a salir más contento de él. Entonces, es bueno para todos, no es bueno para mí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os digo, cuidado cómo argumentáis. Para convencer en una discusión, tengo que convencer que esto es bueno para todos, no es bueno para mí. La fecha del examen la ponemos el martes porque es bueno para todos, no para mí, que es que yo me quiero ir de Marchiuki el lunes por la noche, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que argumentar. Esto lo llama Rousseau la voluntad general. La voluntad general es cuando, en vez de defender mi interés privado, veo mi interés general. Vale, vamos a poner un ejemplo concreto porque con los ejemplos concretos es más simple entender una teoría. Vimos con Locke cómo los americanos son liberales y defienden los seguros privados. Yo decido que
hago con mi dinero. Pago menos impuestos, pero yo decido si me hago un seguro o no me hago seguro. Si no hago seguro, pues bueno, me atropella un coche, acabaré en el hospital y tendré que vender mi casa. Pero yo lo he decidido, es mi libertad, ¿de acuerdo? En cambio, en un sistema más parecido a las teorías de Rousseau, hemos decidido lo que es bueno para todos. Y lo que es bueno para todos lo pagamos entre todos. Y no preguntamos, ¿usted quiere pagar impuestos? ¿Usted no quiere pagar impuestos? Vale, vamos a ver por qué es bueno para todos. Porque alguien puede decir, vale, para mí sería muy bien no pagar impuestos. Ya, pero para todos no es bueno pagar impuestos. Tenemos que pagar impuestos. Porque es bueno tener un sistema sanitario. Bien, y no solo porque es bueno para mí, porque si me quedo sin trabajo entonces ya no tengo dinero, sino para todos. Bien, los liberales se olvidan de una cosa y es, vale, tú a lo mejor tienes mucho dinero o no tienes dinero. A ver, tú puedes tener mucho dinero ahora y dentro de 20 años no tener dinero, ¿vale? Pero ni siquiera eso. ¿Por qué para el multimillonario, el rico riquísimo, es mejor un sistema como el nuestro? ¿Por qué para el señor Amancio Ortega es preferible que todos tengamos una sanidad pública? Porque normalmente no solo queremos tener una casa y un guardia y unas cámaras y tener una reja para que no entren, sino queremos, por ejemplo, poder disfrutar de salir a la calle y que mi hijo pueda jugar en un parque. Y si yo quiero que mi hijo pueda jugar en un parque, no quiero que los otros niños les infecten enfermedades. Entonces, un sistema sanitario donde incluso los mendigos pueden acceder al sistema sanitario hace que para todos, y sobre todo en este momento, aprendamos que es mejor pagar impuestos todos. Y no pensar que el rico riquísimo, bueno, pues ya se pagará su avión a Estados Unidos en su clínica privada súper cara. Que me parece muy curioso que mis alumnos que no pertenecen a esa élite privilegiada defiendan a los multimillonarios. Es que mi dinero es mío y yo hago con mi dinero lo que quiero. No, vamos a ver. Para vivir en una sociedad no solo necesito un guardaespaldas que me esté protegiendo, es que quiero poder salir a la calle, quiero poder salir a tomarme algo en una terraza, quiero que mi niño pueda jugar con un niño que se encuentra en un parque. Y esas cosas lo permite un estado del bienestar, que no lo permite un estado liberal. Pero bueno, tenéis tres teorías, la teoría de Hobbes, la teoría de Locke, la teoría de Rousseau. Como veis, son tres teorías que defienden cosas distintas. Hobbes defiende la seguridad. En un estado de guerra civil, lo que quiero es, por favor, que me protejan, que no me maten. Locke, en cambio, defiende la libertad, que yo pueda elegir. Y alguien dirá, sí, está muy bien esto de poder elegir, pero para poder elegir necesito tener un poquito de dinero, ¿no? Y es que si no tengo dinero, no tengo propiedad privada, ¿para qué me sirve un Estado que defiende mi propiedad privada que no tengo? Y tercero, vemos la teoría de Rousseau que defiende la igualdad. Y como vemos, no siempre se puede defender la libertad o la igualdad. Si yo elijo que libremente un padre pueda elegir distintos institutos, es porque son distintos. Y este será bilingüe inglés, y este será bilingüe francés, y este será un centro de altas capacidades para que se haga mucho deporte, y este será un instituto tecnológico. Entonces, no estoy defendiendo la igualdad, pero a lo mejor nos parece bien que haya diferencias para poder elegir libremente. Aquí tenéis un cuadro de David. David es un pintor de la Revolución Francesa que luego fue el gran pintor de Napoleón, curiosamente. Ya vimos un cuadro famosísimo de David que era La muerte de Sócrates. Y aquí vemos un cuadro que es el juramento de los Horacios. En este cuadro hay dos partes. Por un lado están los hombres que aceptan el deber y por el otro lado están las mujeres que lloran.
El juramento de los Horacios fueron 3 hermanos que se sacrifican porque van a luchar por Roma. ¿Y dónde está la tragedia? La parte, como veis aquí, de llantos y lloros de las mujeres. Bueno, pues porque una estaba casada justamente con uno de los 3 hermanos con los que van a luchar y otra al revés. Entonces hay una cuestión emocional. Frente a lo emocional, lo racional, ¿no? Y el deber. Bien, la voluntad general del señor Rousseau. Bien, no lo veis muy bien, pero es una tabla. Tenéis deberes para el próximo día. Vale, a ver, poner en una tabla los 3 autores, Hobbes, Locke, Rousseau, y en la columna ponéis el estado de naturaleza, el contrato social y el resultado, la forma de estado que defiende cada autor. Intentar rellenarlo. El estado natural, como era para Hobbes, para Locke y para Rousseau, y luego cómo es su contrato, quién hace el contrato con quién, qué características tiene, y por último, cuál es la teoría que sostiene cada autor. Os mando el resultado, ¿de acuerdo? Y nos vemos. Hasta luego.